Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos los amigos y amigas de BTG Pactual a esta nueva edición de BTG Talks. Esta vez, fiel a nuestro espíritu, estamos con un tema distinto que nos pareció interesante poner sobre la mesa. Muchos de ustedes habrán visto el documental de los Great National Parks que está en Netflix, en el cual se dedica un capítulo a la Patagonia chilena. Y los que no lo han visto los invito a que lo vean porque es muy bueno. Nos pareció una cosa muy interesante y de muy buena calidad. Y por lo tanto quisimos averiguar quiénes habían estado detrás de este proyecto y que nos podían contar sobre esta iniciativa, cómo se gestó, cómo se hizo y cómo llegó Chile a ser uno de los 5 capítulos dentro de los Great National Parks del mundo narrados por Barack Obama. Nos pareció realmente notable que la Patagonia chilena estuviera en esa categoría. Así fue como llegamos a nuestros invitados de hoy, a René Araneda e Ignacio Walker. Ellos nos podrán contar exactamente cómo participaron, cómo aportaron, cómo se llegó a este resultado, y para eso van a ser entrevistados, ¿no es cierto? O el moderador de esta conversación va a ser Martín del Río, director general de la DEA Sur. Antes de dejarlos con ellos, yo quería plantear 3 inquietudes tal vez para que cubran. Uno es el tema de los documentales. ¿Qué está pasando en el mundo con los documentales? Aparentemente la pandemia trajo un auge de los documentales a nivel mundial como un género cinematográfico que está bastante más de moda. Un segundo elemento es la Patagonia. ¿Qué opinan ustedes de este lugar, ¿no es cierto?, tan maravilloso que tenemos en Chile, que muchos chilenos han descubierto solamente recientemente que lo teníamos? Este año, de hecho, llegar a la Patagonia era una cosa bastante complicada, con atascos en los ferries, había que sacar horas antes, en fin, antes no iba nadie. ¿Qué pasó que se produjo este auge y cómo, de alguna manera, combinar este tipo de marketing que se hace en la Patagonia con que no se llene de gente y por lo tanto el lugar se degrade? Y una tercera pregunta para el equipo es: me dio la impresión al ver el documental que Chile queda muy bien parado, ¿no? Se habla de que está toda esta zona con parques nacionales integrados, bien manejados, con cuidado de los animales, etc. ¿Es cierto eso en la opinión de ustedes? Porque yo, que soy bastante visitante de estos parques, siempre he escuchado críticas respecto de la CONAF y del manejo que hacemos como país de estos parques nacionales que tenemos en el sur y en el norte. Entonces, el estándar que tenemos en Chile, en opinión de ustedes, ¿es de estándar mundial como en Estados Unidos, como se muestra en la serie, o no tanto? Muy bien, los dejo entonces con nuestros invitados y muchas gracias por este nuevo BTG Talk. Hasta la próxima. Muchas gracias, Juan Guillermo. Hola a todos y todas, soy Martín del Río, director de la DEA Sur, y hoy día estamos en una nueva BTG Talks con un tema apasionante que vamos a estar con sus protagonistas. Y como dice la invitación, Chile como protagonista con la gran serie de Netflix, Nuestros Parques Nacionales, producida y conducida por Barack Obama. Quiero presentar a René Araneda. Él es director, productor y animador, el cual fue el protagonista de producir el capítulo donde Chile fue el protagonista. Muy bienvenido, René. Gracias, Martín. Y a Ignacio Walker, también director y camarógrafo, que también participó en la serie. Así que muy bienvenido, Ignacio. Gracias, Martín. Bueno, quiero contarles a todos que René e Ignacio los conozco hace tiempo, son 2 grandes protagonistas de producciones de historia natural, han trabajado con varias cadenas internacionales, así que bueno, es un privilegio estar conversando con ellos como país, que estemos en las grandes ligas. Y también, bueno, vamos a partir la conversación con René, que fue productor del capítulo chileno, para que todos sepan. Bueno, me imagino que todos lo han visto, el capítulo de la serie, el que no queda con la tarea pendiente después de este conversatorio. Pero preguntarle a René, ¿cómo fue ese llamado cuando dicen, bueno, queremos que uno de los 5 capítulos de la serie, Chile sea, la Patagonia chilena sea la protagonista? ¿Cuándo fue y cómo comenzó esta historia? Esto comienza en el 2019. Yo creo que también parte antes, pues llevamos harto tiempo haciendo un montón de distintos proyectos documentales de historia natural hacia el extranjero, a nivel internacional, desde BBC, Nat Geo, Animal Planet, casi todo. Yo creo que nos falta Disney, creo, de todos los servicios de streaming que hay ahí. Y cuando me llamaron no me dijeron que había un capítulo de Chile. A mí me llamaron, fui a Inglaterra y me junté con la directora de la serie,
Hay una serie que se ha hecho muy popular en el último tiempo en el mundo entero, y acá en Chile hartos amigos míos la han visto, que es de Fórmula 1. La serie Drive to Survive, creo que se llama. Y Sophie Todd, que es la directora de la serie, me llama, me junto con ella, y ahí me cuentan que hay un capítulo que es de Chile, en una serie sobre parques nacionales. El secreto de Barack Obama vino después. Sí, Una vez ¿Ustedes no sabían que Barack Obama estaba no, en ese y entonces? eso solo lo sabía el equipo editorial desde el principio. O sea, es una decisión también porque dando un secreto de ese tipo, si se filtra de alguna manera, también no solo arruina la sorpresa, sino que también me imagino que hay un montón de cosas detrás que queréis mantener ese tipo de información guardada, ¿no? Y ahí es donde nace la idea de, bueno, Chile, un capítulo entero. Y eso es algo de peso. O sea, estamos hablando de una serie de 5 capítulos, que es para todo el mundo, que es por Netflix, y que un capítulo entero sea sobre Chile, a diferencia para la gente que no lo ha visto aún, son 5 capítulos de los cuales solo un capítulo en un país se refiere a más de un parque nacional. Está el primer capítulo que es sobre parques nacionales en general, y hay parques muy emblemáticos, pero después los otros son un lugar en específico. El de África en Tsavo, la Bahía Monterrey en Estados Unidos. Pero este no solo era Chile, no solo era un parque, sino que era la idea de la red de parques de Patagonia. Y esa idea la fuimos desarrollando con el tiempo. Así que claro, partió ahí en 2019, en los tiempos que no existía el COVID todavía. Sí, vamos a profundizar ahí porque la pandemia, o sea, es aún más difícil. Ignacio, tú que también has participado en diferentes series, en producciones de series, para que la gente empiece a entender cuánto dura una producción en general de historia natural. Bueno, una producción de esta escala, como lo que uno conoce como Planeta Tierra de BBC o Nuestro Planeta de Netflix, o ahora Grandes Parques Nacionales, son series que pueden tomar desde 3 años hasta 5 años, porque tú tienes la dificultad que te estás enfrentando a filmar el reino animal, y el reino animal hace lo que quiere cuando quiere. Uno va y uno hace una investigación previa, y hay todo un trabajo de un equipo bien grande que se divide a través de varias partes del mundo, previo a filmar, pero tú a veces llegas y te tocó la tormenta o el animal no quiso hacer nada, entonces realmente tú tienes la oportunidad de volver a filmar. Y esta serie igual fue corta para lo ambiciosa que era, pero igual nos permitió, en el fondo, como era concentrado en un lugar que conocíamos bastante bien. René filmó mucho en la Patagonia, también con la serie Wild Chile. A mí me ha tocado trabajar ahí también para otras series de BBC. Entonces también el conocimiento, la oportunidad también de llegar como chilenos a colaborar en una serie internacional permite quizás que el proceso de aprendizaje sea más rápido para poder entregar los resultados que exige la serie. Perfecto. Bueno, tú, René, comentabas que esto comenzó el 2019. A ti te dan esta misión y para entender cómo empezaste a armar el equipo, contar también que, bueno, como Ignacio hay un equipo de chilenos muy talentoso que trabaja en este tipo de producción, y cómo fue, y ahora poner en contexto que el 2020 se declara la pandemia bueno, Chile y el mundo se cerró. Entonces, ¿cómo comenzó esa historia? Eso cambió todo, no solo en Chile y no solo en nuestra serie. O sea, un montón de series a nivel internacional se modificó todo. Se cancelaron algunas, capítulos cambiaron. Chile eventualmente es un paraíso para ir a grabar, pero tampoco sabíamos en qué condiciones iban a estar el tema de permisos, por ejemplo, el tema de viajar. Tuvimos suerte también que había un equipo con Cristian Muñoz Sala, que trabajaba por años, casi ya una década, haciendo documentales para también todas las grandes cadenas. Era una persona especializada en historia natural. Estaba Ignacio, que Ignacio estaba viviendo en Estados Unidos en ese entonces. Por suerte estaba en Chile cuando las fronteras se cerraron. De hecho, estábamos haciendo el piloto Sí. de otra serie que va a salir ahora en julio, que es con un personaje bien conocido también. ¿Se puede contar o no? Al final. Ya. Pero tenemos premisa hoy día, hay que contarlo. Estábamos grabando cuando se cerró el mundo y tuvimos que volver, mandamos unos ingleses de vuelta, pero ese 2019 en las oficinas en Inglaterra se empezó a armar el equipo editorial. Todas estas producciones funcionan en base a un equipo editorial, que es donde se proponen las historias, donde se den los guiones. Mucha gente piensa que es llegar y meterte en Torres del Paine y grabar al Puma. No es tan simple. Hay mucho trabajo detrás, mucho trabajo de oficina, de escritorio. Está la productora de Barack Obama metida, Higher Ground, es parte de la producción, junto con esta otra productora que se llama Wild Space, que básicamente está liderada por James Honeyborn, que es uno de los productores ejecutivos más importantes de renombre en el último tiempo. Entonces hay muchos filtros para seleccionar la historia. Mi rol en ese equipo fue proponer
fue luego, obviamente, con la experiencia acá en Chile, con los contactos, empezar a ver esas historias que tan reales son o factibles de realizarse. Tampoco se improvisa, está al lado científico. Tú trabajas muy de cerca con los científicos y esto, para trabajar con los ingleses, hay que decirle, mira, esto no se ha grabado nunca, esta historia puede funcionar muy bien y acá está el paper científico que lo dice. Alguien lo vio, significa que pasa. Y ahí es donde mezclamos todas estas herramientas de selección. Está la parte también de cámara, que esa es la parte donde sale la magia, ¿no? De ir y grabar y hacer que funcionen las cosas. Entonces, el trabajo que se hace detrás es enorme. Y fue todo eso el 2019. Y partimos grabando en diciembre del 2019 en Parque Patagonia. Y ahí, de hecho, la otra persona que trabaja conmigo en la parte editorial, la otra productora, que es Emma Brennan, estaba embarazada con 4 meses. Y fue simbólico también estar grabando los guanacos que están naciendo. Pero la Emma también después tuvo, obviamente, por razones del embarazo, el prenatal, el postnatal y después con el COVID. Entonces tuvimos suerte de que el equipo editorial, base del equipo, que era yo, estaba acá en Chile y además tenía después al Ignacio con Cristian que estaban acá. Pudimos salvar la situación, creo. No podemos hablar todo del COVID y cómo fuimos surfeando por todos los problemas y las amenazas que el COVID significó, pero cambió todo. ¿Hay algún recuerdo, Ignacio, como del COVID, en el sentido de O de sea, la dificultad que fue? Bueno, ya llegar a la Patagonia tuvimos que ir por tierra, porque subirte a un avión, el riesgo de que te diera COVID, nosotros no nos podía dar COVID, punto. No era una época en que no existía la vacuna, ni siquiera ideas de que existiera la vacuna todavía. Entonces nosotros nos íbamos a encerrar en la mitad de la nada por varios meses. Y yo creo que lo más difícil fue, normalmente estos trabajos que son súper duros, tú estás trabajando de lunes a domingo en horarios intensos, siguiendo la luz del sol, siguiendo a los animales, a veces con lluvia, con frío, con etcétera, etcétera. Hambre, condiciones muy duras. Y ya 4 semanas de filmación es muy duro. Y normalmente estas producciones tú estás 4 semanas y después descansáis, después 4 semanas y después descansáis. Acá nos tiraron 4 meses parejo, una secuencia tras otra. Primero los cóndores, después la foca leopardo, después la isla Diego Ramírez. Y eso hizo que eso fue presionado por el COVID. Entonces, no solo estuvimos trabajando sin parar durante 4 meses, sino que no tuvimos la oportunidad de sociabilizar entre medio por el riesgo de que si nos contagiábamos se echaban a perder los meses que venían. Entonces fue muy difícil, como básicamente vivimos juntos durante 4 meses en condiciones muy difíciles, pero bueno. Y hay algo de los titulares. Tú no podés ser el equipo de Netflix que llevó COVID a una localidad en la mitad de la nada. O sea, teníamos que ser no el doble responsable, el triple. Sí. Y eso también era una presión, porque en ese momento, claro, recién se podía empezar a trabajar, estaban los salvoconductos. Los PCR era algo nuevo igual. No sé cuántos PCR nos hicimos, 50. Suficiente. Pues. Pero yo creo que uno de los mayores logros fue que nos mantuvimos, o sea, hicimos que funcionara todo. Tuvimos que también recuperar tiempo. Las historias de animales son muy específicas con fecha. Y, por ejemplo, la historia del cóndor aprendiendo a volar, no sé cuántos viajes hice, creo que 5 o 6 viajes. Me agarraba un avión, iba y empezaba a recorrer distintos lugares buscando nidos de cóndores, que no es tan fácil de encontrar, con mucha ayuda de expertos, científicos. Y justo cuando queda la embarrada con COVID, aparece un nido que lo encuentra, de hecho, un amigo nuestro en Río Tranquilo, un amigo de Río Tranquilo, y lo encontró con su señora. Y el cóndor estaba creciendo. O sea, y pasaba el tiempo y sabíamos que el cóndor los saltos podían ser... La historia que teníamos en mente era el cóndor en su aprendizaje a volar, porque no es que se tire y aparezca volando, es un proceso gradual. Y tuvimos la suerte que llegamos en el mes que fue la mayor cantidad de actividad de ese cóndor. Lo que aparece ahí es cierto. O sea, ese cóndor se tiraba, se caía, se tiraba, volaba mal, torpe. Y eventualmente empezó a mejorar su vuelo. Obviamente no puede ser 1 hora de documental sobre el cóndor, tiene que condensarse en una secuencia de 5 o 6 minutos, pero tuvimos suerte que pudimos lograrlo, porque yo creo que era 1 mes más y perdíamos ese nivel, o sea, perdíamos esa historia. Como todo proyecto, la suerte corre también en un proyecto... No, demasiado, claro. La suerte es clave. O sea, para que la gente entienda la dificultad de esto, por ejemplo, nosotros íbamos a ir 3 semanas antes y por todos los permisos, qué sé yo, se atrasó la producción 3 semanas y al final llegamos 3 semanas después. Si nosotros hubiésemos llegado 1 mes antes y después teníamos que ir a la foca leopardo, quizás no hubiésemos visto al cóndor saltar. Si hubiésemos llegado 1 mes después, quizás el cóndor ya se hubiese ido a pasear por ahí. Entonces, de verdad el timing, tuvimos mucha suerte con encontrar el evento que queríamos filmar en el momento y en el lugar correcto. Yo quería preguntar bueno, tú, René, como ya te presentamos, has trabajado en muchas películas relacionadas también a los Pumas de Torres del Paine.
en varios documentales, pero mucha gente siempre se sorprende porque son las primeras grabaciones sobre un puma cazando a un guanaco. Y eso necesita mucho trabajo de observación, de entender, y me imagino también a nivel de cámara, seguir un puma a un guanaco. O sea, ¿cómo son esos trabajos en terreno, en ese caso puntual con los pumas? Yo creo que acá escaló muy rápidamente el tema de los pumas en Torres del Paine. Para resumirlo, hay un parque nacional donde siempre han habido pumas y se ven, pero está rodeado por estancias. Esas estancias siempre han sido una amenaza. Un puma puede matar 50 ovejas en una noche con sus cachorros de 1 año y medio, cuando aprenden a cazar. Las ovejas son fáciles de cazar. Entonces siempre está ese conflicto entre el depredador y los estancieros. Y en el último tiempo, los pumas de Torres del Paine se transformaron en una población muy protegida, con una densidad muy alta, porque la estancia alrededor básicamente pasó el círculo perfecto de cosas. O sea, la gente se dio cuenta del valor de un puma, se le puede sacar fotos, hay un valor turístico, las estancias alrededor empiezan a proteger a esos pumas, y está Cerro Guido, está la estancia Laguna Amarga, que se dan cuenta que protejamos a los pumas, llevemos turistas, llevemos gente. Entonces eso atrae, tú te metías a Instagram y veis muchas fotos, y siempre nos pasa con Ladera Sur, que siempre hay temas relacionados con pumas y a la gente les gusta, pero grabarlos diferente, porque para contar una historia, para grabar esa historia, tienes que tener todos esos elementos, tienes que ser fiel también a la biología y tienes que grabarlo éticamente. No pudimos estar un puma asustado, tampoco no podía intervenir y molestar a un puma si es que va a cazar un guanaco. Tenéis que estar siempre muy cuidadoso y además es un depredador potencialmente mortal, puede atacarte también. La gente como que piensa que no pasa nada, pero es un gato, un macho de 80, 90 kilos y también un cachorro más chico de 1 año y medio, no es tan chiquitito, o sea, pesa casi lo mismo que el adulto. Entonces, son animales que tenéis que tener un respeto. Y así nace el 2012 un proyecto que fue para Animal Planet, que grabamos una puma sin cola y que la encontramos cuando tenía 3 meses. Y esa puma viene atravesando todas las producciones después, de hecho aparece en esta también. Es una que aparece al final cuando se juntan todos estos pumas, van a ver una que está llena de cicatrices, que aparece al final y se mezcla con nuestra protagonista, sigue estando ahí. Entonces pasa que empezamos a conocer estos pumas de mucho mejor manera. Llega un momento que no solo sabes quién es por las cicatrices, sino dónde está, cómo camina incluso. Ya empezáis a saber qué les gusta, qué no les gusta. Y cada vez que nos metemos en un nuevo proyecto empezamos a grabar cosas nuevas, y en términos de conducta, en términos de empezar a ver cosas que antes no se habían visto. Un documental vimos un grupo de, así como acá aparecen, un grupo social, ¿cierto? Interactuando. Una vez vimos un grupo de 9 pumas juntos, no relacionados entre ellos, interactuando durante un día entero. Entonces se empieza a ver algo que no aparece en los libros, y es porque tenemos la suerte de estar ahí, viendo día tras día, encontrando estos animales. Y una cacería es consecuencia de eso, es consecuencia de estar muerto frío, sentado, con hambre, caminando. Hay días que camináis 20 kilómetros, y hay días que estáis sentados en un matorral, muerto frío, con nieve, con lluvia, después sale el sol, te da calor, te da frío, y estáis ahí y el puma está durmiendo. Entonces hay mucha experiencia, hay mucho tiempo y es trabajo en equipo. Y esa es la otra parte. Ya nosotros hemos desarrollado una forma de trabajar ahí, que andamos con equipos caros, un GSS, un Shotover, que son unos gimbal enormes con la cámara, con un lente largo, está en un auto dando vueltas. Tenía el equipo de tierra, que es el Toco, el Cristian Muñoz Salas, caminando con otras personas. Tenía el equipo de dron, tenéis un equipo que está alrededor funcionando, sabiendo qué hay que hacer y cómo hacerlo. Yo creo que esa es la clave también, el trabajo en equipo. Esto no es una persona que va y hace un documental, igual que para el documental entero. O sea, la cantidad de gente que hay atrás de esto, me da un poco de vergüenza que seamos siempre nosotros hablando, pero porque estamos en Chile y hay un capítulo entero, pero la cantidad de gente que hay atrás es impactante. O sea, desde los científicos, los investigadores y sobre todo la gente local, el apoyo local es demasiado importante y esencial para que esto sea posible. Ignacio, también te pregunto, ya que tuvieron que viajar harto en la Patagonia, un poco quizá la pregunta que hacía Juan Guillermo, ¿cómo la visión, una vez que conocen el territorio, es tan real a lo que se ve? ¿Cómo es tu visión a cómo está la conservación en la Patagonia? Claro, Juan Guillermo hablaba de, claro, si los parques están tan bien conservados como debería serlo, como es en Estados Unidos, etc. Yo creo que primero es algo que culturalmente se está aprendiendo a nivel mundial, el valor que se le da a la naturaleza, el cuidado que se le da a los parques nacionales y el tema del concepto del rewilding, que es algo que es un concepto que se escucha hace poco relativamente, que quizás trajo Tompkins de manera más fuerte, y yo creo que el Parque Patagonia Tompkins, el Parque Pumalini y todas estas iniciativas nuevas de sacar las antiguas, ¿cómo se dice? Los cables, alambre de púa, los cercos, que antes restringían la Patagonia para liberarla. Son etapas muy importantes que también han contribuido al trabajo de
de mejorar las condiciones de la vida silvestre y nosotros, nuestro rol, tenemos la suerte de poder compartir eso con el mundo. Pero efectivamente se ha hecho un gran trabajo de manera privada, ahora son parques de CONAF administrados por el Estado y espero que eso se chorree a lo largo de toda la Patagonia, de todos los parques nacionales y eventualmente al mundo como un ejemplo de lo que significa la red de parques nacionales de la Patagonia. Un ejemplo pequeño, tú en África, por ejemplo, tienes parques binacionales, que son parques que colindan en fronteras de diferentes países que permite la migración de diferentes especies, porque son especies migratorias que necesitan esos corredores biológicos. Entonces, la red de parques nacionales de Patagonia produce algo similar. Te fijas que no estén cortados por una carretera, que no estén cortados por, no sé, asentamientos humanos, y que permita este espacio de corredor biológico para que los animales, no sé, se desarrollen y crezcan de manera más saludable que hasta hoy día. Ya, y tu opinión, René, porque bueno, tú también has trabajado en distintas partes del mundo. La Patagonia está posicionada en el mundo entero. ¿Cuál es tu visión y también cuáles son los desafíos que, como también explica Ignacio, y también lo vemos, como esta abertura, este conocimiento de que más gente va a querer ir? ¿Cómo lo ves tú? O sea, son dos cosas diferentes. La Patagonia como marca vende desde el punto de vista turístico. De hecho, por eso los documentales funcionan muy bien. Hay más documentales ahora de Patagonia porque hay muchas historias que no se han grabado nunca. En África siguen habiendo documentales de leones y se van a seguir haciendo también. Acá hay novedad, hay historias nuevas, hay cosas que nunca se habían grabado antes. La Patagonia es salvaje. La Patagonia o el sur de Chile es un lugar muy salvaje, un lugar donde asentamientos humanos son muy pequeños en relación a la extensión de área que hay ahí. Hay lugares que podéis subirte a un cerro probablemente donde no ha habido nunca un humano ahí. Hay animales que nunca han visto humanos, personas. Lamentablemente el daño que como especie humana generamos a estos lugares está ahí presente. Cambio climático, tú puedes estar navegando por los fiordos de Aysén, donde no hay nada, y está la basura en las playas que llega por las corrientes, el plástico está ahí, los animales tienen plástico, los cóndores tienen plástico en sus plumas, y no plástico, tienen metales pesados en sus plumas. Cóndores que se alimentan, por ejemplo, de ballenas, lobos marinos muertos en la costa, tienen metales pesados en sus plumas. Entonces, el efecto o cómo se está dañando esta naturaleza, por muy salvaje que sea, por muy aislada que sea, está ahí. Patagonia es salvaje, sí, hay que cuidarla, pero no solo se protege ese lugar, hay que pensar un poco más en grande, ¿no? Con respecto a los parques nacionales, a la protección que hay y cómo se administran, está CONAF y está gente que compra tierras, como lo que hizo Rewilding con los Tompkins, que es una visión tremenda haberlo hecho, y más encima después de entregar esto a la administración del Estado. Ahora, creo que no solo acá en Chile, sino que en el mundo entero los recursos son limitados, la protección de áreas silvestres protegidas, da lo mismo los recursos que tengáis, no es suficiente, porque se necesita otra cosa, se necesita educación, se necesita transmitir todo esto a la gente y siempre apuntando también a los más jóvenes, los colegios, los más niños. Va como un cambio de conciencia, ¿no? Con respecto a la visita, lo que entendí de la pregunta, como todo esto como trae más gente, de una pregunta también que nos hacen bastante, es como, ok, series como esta traen más gente a estos lugares, ¿están preparados para traerla? Sí trae más gente, pero también creo que es un injusto cuestionarse eso, porque lo principal ahora es transmitir qué es lo que está pasando en cada lugar, qué es lo que hay. Que la gente vea que las focas leopardo, pasa algo curioso. Esto es un gran ejemplo. Las focas leopardo en Laguna San Rafael, mucha gente va a Laguna San Rafael y van a ver el glaciar, cómo se derrite y cómo se caen los témpanos de hielo, ¿no? Con el whisky. Con el whisky. Y es como un paseo lindo, familiar. Y a las focas leopardo no las ven, no las pescan. Nosotros mismos estábamos, por suerte, tuvimos la laguna para nosotros porque había COVID, pero las veces que hemos ido también, antes y después del COVID, la gente pasa, no ve a estas focas que ya de por sí, una foca leopardo metida en un lugar donde hay verde atrás, es muy raro. Pero la foca leopardo es un animal de Antártica. Eso, explícale a la gente por qué es tan raro, por qué es tan especial. Es una población local que vive en Laguna San Rafael y no se han hecho estudios científicos tampoco de esos animales. Y una población, un guardaparque va y saca fotos y empieza a entender que son 10. Hay un par más no identificadas, pero no son 100. Claro. Una población local, hay algo que pasa ahí que hacen que esas focas estén. Hay fotos de 1930 y algo. Entonces, genera preguntas, ¿no? Y para la gente que va, le sacan una foto y no les llama la atención, siendo un animal fascinante. Historias como esta, documentales como este, sí, te muestran Laguna San Rafael y a lo mejor gente va a querer ir, pero tiene que estar ahí. La luz tiene que alumbrar a estos animales, tiene que ser una celebración de que hay una historia de un cóndor aprendiendo a volar en un lugar distinto como la gente se imagina. Tiene que ser una celebración de ver a pumas interactuando con sus cachorros en un aspecto social que no se le conoce.
¿Por qué pasan esas cosas? Porque hay gente, o hay organizaciones, o hay lugares que están siendo protegidos. Por eso tenemos esas historias todavía. Y nosotros lo que tenemos que hacer con nuestros documentales, yo creo que todos los que trabajamos en industria natural, no trabajamos ahí porque no nos gusta el tema. Obviamente estamos porque nos gusta la naturaleza, porque queremos aprender y porque queremos hacer algo que quede. Queremos que esto genere cambios pequeños, que los niños lo vean. Como este documental, o sea, yo creo que lo que más nos llena a todos es que la gente lo ve, te emocionáis, te enamoráis del animal, te gusta el lugar, más que pensar en la visita turística. Sí, yo creo que por ahí va un poco el foco. Me extendí un poco. No, está- No, pero preguntarle a ustedes que como han trabajado en varias series, de esta serie en particular, ¿qué les sorprendió? ¿Qué fue algo que nunca habían visto? O sea, Diego Ramírez indudablemente fue la eso iba a preguntar. experiencia más impresionante. O sea, a mí... Explicarle a la gente que Diego Ramírez es la última pedazo de tierra del continente americano Y del mundo. Del mundo. y del mundo. Y Antes de la Antártida. Sí. y después viene Antártica. No existe ninguna isla, ningún pedazo de tierra más al sur del mundo, excepto la Antártica, que Diego Ramírez. Y Diego Ramírez está en la mitad del Cabo de Horno, o sea, para llegar ahí hay que cruzar el Cabo de Horno, donde se junta el Atlántico, el Pacífico, el Paso mar, Drake. claro, el paso famoso Drake, paso Drake. Los etcétera. marinos se tatúan el paso, como Sí. crucé el Drake, tengo el tatuaje. Y nosotros llegamos, yo no sabía que existía la isla cuando llegamos ahí. Después nos enteramos que era una reserva marina, hace muy poco. Falta proteger la isla Hay un misma. faro con marinos Hay un faro con haciendo marinos. patria ahí. Los fareros. Exactamente, que yo me saco el sombrero por los marinos, porque hacen un trabajo extraordinario. Están 6 meses al año, Y, 3 marinos. y recordemos ahora la historia que era pandemia. O sea, Sí. ¿cómo fueron los fareros cuando en plena COVID llega un bote con ustedes? O sea, Los hicimos muy felices. no llegamos de sorpresa tampoco, o sea, hay un montón de permisos y todo, pero nuestro plan no era ir al faro justamente por el riesgo del COVID. A todo esto nos demoramos casi una semana en llegar, Sí. porque originalmente, bueno, Diego Ramírez era algo que queríamos hace rato hacer, en Inglaterra hace rato también lo querían hacer, porque generalmente para ver este tipo de islas subantárticas van a las Falklands, van a las Malvinas, están ahí, tienen vuelos, creo que hay vuelos directos, en Claro. Londres, ¿cachai? Como que vuelan directo. Pero acá éramos estar en un lugar que es diferente, que nunca se había visto antes, y con el componente que es el último lugar del continente, y por una serie de parques nacionales, Diego Ramírez, el archipiélago, porque son hartas islas, 2 principales que son más grandes, no es un parque nacional, pero es muy simbólico que es el último lugar del continente, y partimos por proteger el área marina. Entonces, acá hay un nivel de protección que obviamente vamos a protegerlo, da lo mismo lo que haya, da lo mismo que vaya gente o no. Lo que sí hay es un faro, el faro más austral del mundo. Y están estos marinos que mandan, no sé, ¿cuántos son los turnos? Cada 4, 6 meses. cada 6 6 meses meses. rota, Y va rotando una familia. no hay autonomía de ningún avión o helicóptero para llegar para allá. Un helicóptero no llega y no hay dónde aterrizar en un avión, entonces tienen que llegar por Llegan con por un buque de la Armada y después del buque sale un helicóptero que va haciendo los paseos, llevando la comida, el combustible, el agua, todas las Es cosas. tremendo la logística que Sí. tienen, es una cuestión impresionante. Sí. Y el punto es que llegamos, no íbamos a ir al faro porque había COVID. No queríamos ser el equipo de Netflix que llevó COVID A la a la última isla, claro. La visión del mundo. Nos íbamos a quedar en otra isla y fuimos con 2 ornitólogos. Uno que ha hecho no sé cuántas expediciones, que es un experto chileno, Cristian Suazo, a nivel mundial sobre albatros. Y íbamos con la misión de grabar albatros de ceja negra y los rockhoppers, los pingüinos de penacho amarillo, que son estos que saltan Esos de las saltan. rocas. Y bueno, llegamos a la isla con todos los equipos de camping, cruzamos en una embarcación chica el paso de Drake, Cabo de Horno, nos demoramos, no sé, 6, 7 días por ahí, y llegamos flotando así, miembros del equipo vomitando, pingüinos pasando por todos lados, focas leopardo pasando por ahí, Jurassic Park lleno de albatros, miráis para arriba y como el sol tapándose por pájaros, una cuestión impresionante. Y no pudimos bajarnos, no pudimos ir a la isla que queríamos ir, que la isla Gonzalo, No, Bartolomé al norte, Gonzalo al sur. Porque donde es pura roca, estas islas son puras rocas, y el único lugar donde podéis como bajarte en el Zodiac, empezar a bajar las 2 toneladas de cosas que traíamos, Porque aquí a las cámaras, o sea, ¿cuánto pesan los equipos? cámaras, cocinillas, o sea, Media tonelada de agua, media tonelada de combustible, porque teníamos que generar el generador para cargar las cámaras y los equipos, y el agua, porque no hay agua en la isla para tomar. No hay no, árboles. sí, no hay- era una logística es muy importante, complejo, y bueno, sí. carpa, o sea, una cocinilla a esa altura era más importante que la cámara. Sí. Si no, habríamos terminado comiendo huevos de pingüino, no sé. Entonces teníamos un montón de cosas como que bajar, organizarnos, y no pudimos desembarcar. Por suerte ahí, bueno, tuvimos permiso de la tercera zona naval, y teníamos permiso también del Ministerio de Bienes Nacionales. Hay un montón de cosas que se ponen en... Y que es un plan que uno va check, pero Claro. si uno falla... Tuvimos que improvisar. Nos bajamos en la otra isla donde estaba el faro.
y tuvimos que ser súper cuidadosos. Igual ya llevábamos harto rato, no teníamos ni un síntoma, nada, pero esperamos unos días para asegurarnos que veníamos limpios, ¿no? Y ahí los marinos, bueno, nos ayudaron un montón, nos pasaron ducha. Sí, no, fue... Sí, bueno, y convivimos con ellos. Fue una tremenda experiencia, una experiencia humana, conocer el trabajo que ellos hacen. Y ellos pasan a ser también, que tú René siempre lo cuentas, que a veces un marino que convive con un albatros 6 meses, o sea, puede ver cosas que quizás un científico nunca ha visto y tener un conocimiento. Se genera eso. O sea, Cristian Suazo, el científico que trabajaba con los albatros, al final quedó en contacto con uno de los marinos que le fue ayudando a mantener reporte del estado de ciertos albatros, de la población, de los nidos, de cuándo eclosionaban los pollitos, etc. Entonces, tienen un valor intrínseco, o sea, el lujo de estar ahí, la información que tú puedes levantar por estar ahí. Y la isla, una de las razones por las que es tan especial es porque no hay especies invasoras. No hay ratones. Nunca llegaron ratones. Y eso es muy raro hoy día. Y como los animales evolucionaron sin depredadores, yo siempre hablo de esta isla que es como ir a Galápagos. Tú te acercas a los animales y los animales no se alejan de ti. No se alejan de ti, no te tienen miedo, no cambian su comportamiento, que para nosotros, registrando el comportamiento de ellos, es lo más importante, obviamente. Entonces... Hay una cosa que no aparece en el documental y que tengo que contarla porque es fascinante. Y para mí creo que es personalmente una de las cosas que más me ha impactado, que quizá no aparece en cámara, porque no estábamos grabando eso, no teníamos equipo para hacerlo. Todas las noches, bueno, se oscurecía y tú salías ahí afuera y veías el cielo que estaba, no estoy hablando que fuese harto, estoy hablando que eran millones de pájaros en el aire. Eran petreles azules. La isla está llena, como no hay, es para entender como el contexto, porque no llegan ratones, no hay mamíferos terrestres, todo el piso en esa isla está lleno de hoyos por todos lados, y son los petreles azules, que básicamente un pájaro marino, una ave marina. Los petreles son grandes, pero estos son chiquititos, son como este tamaño, anidan en el piso, en hoyo, y salen en la noche para evitar la escúa y otros pájaros que se los comen, y salen en la noche. Tú alumbrabas con la linterna y parecían polillas, era impresionante, y estaban ahí volando y en ciertas horas, cuando anochecía hasta como la medianoche, y esos se van a alimentar a Antártica, a comer krill, para después llegar, a hacer el cambio con su pareja y alimentar al chiquitino, cuidar el pollo. Bueno, y en el día tú caminabas y las escúas estaban ahí, las comían, veías alas y cráneos, porque las escúas tenían comidas, se alimentaban de ellas en el día. Pero era impresionante, sí. Esa cuestión es, y lamentablemente, claro, no aparece porque teníamos equipo para grabar eso, lo estábamos viendo. No, me imagino la experiencia. Realmente preguntarle a ustedes, porque la historia natural, la gente también ve una historia cuando uno ve un documental. Y también pasa que hay documentales más buenos que otros. ¿Cómo es el trabajo después? Porque a usted le toca, ya se graba, y cómo ese trabajo de crear una historia en torno a una historia natural grabada, por decirlo así. A ver, hay una serie. Hay un arco en esa serie. Capítulo 1 al capítulo 5. Hay elementos en común. Cada capítulo tiene un arco en su propio capítulo. Tú no pasás de una historia a otra, hay elementos en común que hacen que esté todo conectado. Pero cada una de esas historias se desarrollan guiones. Son animales. Siempre hay un factor, hay un plan A, hay un plan B, hay un plan C. Entonces, lo que nosotros hacemos en terreno, tenemos un guión que los desarrollamos. Yo desarrollaba los guiones con la Emma y teníamos que después pasar los filtros de James Honeyburn, de la Sophie, y el equipo de Barack Obama también. Sí, porque si uno tiene una idea concebida en la cabeza, hay que empezar a grabar con esa idea. Nosotros hacemos storyboards, o sea, la toma del animal en esta posición, cuando no hay foto que nos sirva, incluso se dibujaba. Hay storyboards de lo que uno le gustaría, lo que uno quisiera. Y después viene el trabajo en terreno. Y ahí es donde es como, esto es imposible de hacer en estas condiciones, no podemos hacer esa toma, y ahí uno empieza la dirección en terreno, junto obviamente a los secos de la fotografía, el Nacho, el Cristian, y con un montón, con el Ben, con los otros que trabajaron, porque trabajaron otro equipo también, gente de Inglaterra, Estados Unidos, y ahí es donde viene la magia de decir, podemos hacer esto, lo primero es lo que podemos lograr en cuanto a la historia, y las historias cambian. Y el mejor ejemplo también es la historia de los lobos en Diego Ramírez. Esa historia no estaba en un guión, pero vimos que pasaba y desarrollamos esa historia. Y me gustaría que el Nacho hablara también de cuando uno graba, como secuencia, porque tú estás ahí grabando y cuando el Ignacio está grabando, tiene que armar la secuencia de lo que después empezáis a editar mientras grabas. O sea, tú llegáis a la ocasión, todo conversado con el equipo, René, en fin. En este caso estábamos con el Toco, nos dividimos el trabajo, el Toco Cristian Muñoz Sala. Y tú tienes, lo que decía, una lista de tomas. O sea,
primero parte el sol reflejado al amanecer en el ojo del cóndor mientras los papás vuelan alrededor y unas cosas que a veces tú decís como eso jamás va a pasar. Eso es imposible, ya. Pero ese es el de. A veces yo lo escribo y sé que no va a pasar, pero la escribimos igual, porque a No, veces pero- pasa. Pero igual eso te da una idea como aspiracional hacia dónde va la historia, cómo construirla, etcétera, etcétera. Entonces tú llegas ahí y primero puedo acercarme tanto al cóndor, cuáles son las dificultades, el cóndor está visible, etcétera, etcétera. Y lo mismo con la foca leopardo, con los albatros, con los pingüinos penacho amarillo. Y claro, vas construyendo la historia y vais generando planos, primer plano, plano abierto, porque tú sabes que después en montaje tienen que editar una historia que no podéis tener una toma grabando el cóndor, siguiéndolo todo el rato, porque en algún momento tienen que cortar. Entonces de repente tenéis que entrar, entrando a plano, saliendo a plano, primer plano, plano abierto, toma atardecer, después el dron llegando, presentando el paisaje. Entonces, y después a eso tenéis, no sé, tú tenías un atardecer con la puesta de sol y no salió el sol en toda la filmación, estuvo nublado y nevando toda la filmación. Entonces ya, ¿qué hacemos en vez de esto? Lo que decía René Diego Ramírez con los pingüinos penacho amarillo, la secuencia era los albatros naciendo, los pollitos naciendo y los pingüinos penacho amarillo, alimentándose y naciendo también. Y aparece el lobo marino que se los comía todos los días, veíamos el lobo marino comiéndose pingüino penacho amarillo, por suerte eran cientos de miles de pingüinos, entonces como fortaleza en cantidad. Y esto, la foca leopardo con la vocalización también fue algo También. que vimos, tenía valor y lo trabajamos de esa manera. No estaba pensado así. No. Y lo otro que pasa, bueno, ya está ahí. Y después tú llegáis todos los días, revisáis las imágenes. Ok, nos falta esto. Entonces vais armando día a día para tener todo lo que se necesita. Y es mejor tener más y llenar los discos duros que llegar con menos. Y me imagino que quizá el camarógrafo de repente se va porque uno no está con él y puede decir que vuelve con una papita así como que No, puede eso cambiar todo. Pasa cada rato. Eso pasó con los lobos. Yo estaba con el Ignacio, con los albatros, y el Cristian estaba con el Raimundo, que era el doctor. Fuimos con un doctor a Diego Ramírez, por si nos pasa algo. Y claro, empezado a ver esta conducta, y también el ornitólogo, el Cristian Suazo, nos decía, no, sí, yo lo he visto, él había escrito un paper, pero en base a algunas cosas que vio que sugerían que pasaba, pero acá le pegamos ahí a full, vamos y grabemos eso. Pero para terminar, eso no termina ahí, porque después viene la postproducción, y ahí nuevamente se empieza a moldear la historia en base a lo que está grabado. Lo único, lo principal es que es verídico, no se inventan cosas. O sea, puede que haya una toma que sea diferente, que ya para que funcione la edición, pero tú no inventáis cosas porque está en base a la realidad, está en base a la ciencia. O sea, empezáis a inventar historias y es como... Bueno, y ahí no me se imagino hace. que hay tendencias dentro de la historia natural de cosas más puristas. Por supuesto. Otro que quizás, no sé, un más Disney que le puede dar como cualidades humanas a una secuencia animal. Esos son formatos. Son formatos que empiezan a jugar. Pero acá la edición de esto no terminó, incluso hasta... se agregaron días de edición para agregar un par de cosas al final. O sea, estuvimos, el último trabajo editorial que tuvimos de edición, yo estaba acá trabajando con la Emma, de hecho, y me llamaron con el James que está en la oficina para modificar cosas de la foca leopardo, y esto fue en diciembre. O sea, fue hace nada. Pero igual es súper importante destacar que siempre acá hay asesores científicos en todas las secuencias, y todas las secuencias son siempre verosímiles a nivel científico. Súper importante que lo que la gente ve realmente pasa. Quería preguntarles cómo han visto ustedes el desarrollo de la industria de historia natural, también con la llegada del streaming, con la pandemia. ¿Ha cambiado la conducta de las personas? La gente está viendo más, con un poco como decías tú, como con la crisis climática. Sí, definitivamente. Bueno, hay más producciones, el streaming ha hecho que se genere más competencia entre ellos, entre quien desarrolla también más, pero también lo otro que pasa es que todo esto parte con la escuela de BBC. Parte en Inglaterra con los documentales en Inglaterra, BBC como que le mete dinero, plata a desarrollar estos contenidos. Y se genera una escuela. Vendría a ser un poco el Hollywood de historia natural, está en Bristol. Es porque todos los que crecieron con esa escuela, como partieron muy jovencitos, se desarrollaron como productores ejecutivos y se fueron y arman sus propias productoras, que son las productoras casi o más grandes incluso que BBC, desarrollando más contenido que BBC. Están todas ahí. Estados Unidos también genera... Hay ciertos canales, allá funciona diferente porque son canales como que generan y también van cambiando, como Animal Planet, que pasó a ser cuestiones donde sacan caimanes de piscina. No generan tanta historia Como natural. más masivo. El encantador de perros. Entonces empiezan a cambiar un poco el formato, pero la historia natural clásica, que puede cambiar un poco el formato, pero de animales, sigue siendo la inglesa. Y aparece el streaming y empiezan a desarrollar, o sea,
no sé si será el triple o 4 veces más de producciones que hay ahora. Y empieza a ver, de hecho hay tanto desarrollo de proyectos en Bristol que empiezan a meter gente que no viene necesariamente de la historia natural ya. Nos pasa Claro. harto eso. O sea, el boom del streaming genera varias cosas al mismo tiempo. Primero, más y mejor contenido en la casa. O sea, yo me acuerdo, comentamos el otro día, tú hace 15 años atrás querías ver una película, ibas al Blockbuster, jamás arrendáis un documental. Arrendáis las típicas películas de Star Wars o qué sé yo. Entonces, el documental no era algo que la gente veía, salvo en festivales de cine o en lugares muy de nicho. Quizás en HBO, como los documentales de Michael Moore, pero solo las series de BBC como Planeta Tierra o Blue Planet o qué sé yo, como que se destacaban en general. Pero el espacio para ver estos documentales, y las teles eran chiquititas en esa época, y el streaming abre la posibilidad de ver estos lugares, que son una celebración visual además, impresionante, que se destacan con estas teles gigantes. Se genera este boom de los streamings en varias industrias y todos empiezan a competir por contenido, porque ya no es quién tiene más, es quién tiene lo mejor. Entonces tú empiezas a ver varias series del nivel de Planeta Tierra, de BBC, que es como la madre o el padre de este tipo de series, y se empieza a producir esta cantidad de contenido, y justo en los últimos 10 años con que René y yo y todo este equipo de gente venimos filmando mucho en Chile, se genera mucho interés de filmar en Chile porque hay mucho contenido que jamás se había visto. Y la tecnología, eso da por una charla También, extra, sí, pero pues. la tecnología, la evolución que ha tenido permite grabar cosas que antes nunca se habían visto. Y va por los dos lados. Los científicos también con tecnología han sido capaces de ver cosas que ni se imaginaban, que son nuevas en la conducta de un animal, y nosotros tratamos de grabar eso. O nosotros vemos cosas y grabamos que los científicos después los compartimos, porque funciona de los dos lados. La tecnología ha sido clave y se pueden grabar cosas. Hoy día puedes grabar con cero luz, con sensores térmicos, o poner un poquito de luz y parece de día. O sea, esta nueva de Apple, que es como grabaron de noche, pero tiene color. O sea, imagínate lo que podía hacer. Y ahí puede ir, por ejemplo, Monitos del Monte, la serie. Son cámaras con una sensibilidad maravillosa para trabajar con poca luz o nula luz. Claro. Bueno, vamos a comenzar ahora preguntas del público, de las personas que han estado atentos al conversatorio. Y voy con la primera. Francisco Gómez pregunta, ¿cómo logra un chileno armar una carrera como wildlife filmmaker? ¿Se puede hacer desde Chile o siempre pueden irse afuera para hacer contactos? Una mezcla. Yo creo que lo hicimos una mezcla, tanto acá, desarrollando cosas acá, grabando acá, mostrando que se puede hacer. Personalmente lo que hice fue y grabé con Cristian Muñoz Sala y con su papá, grabamos sin tener nada claro, grabamos un montón de animales con equipo de ese calibre, y después el primer festival mostramos una idea, editamos algo y salió una cuestión para Animal Planet, y así parte. Lo divertido, con René nos conocimos en Canal 13 Cable, los dos teníamos programas en la misma época, y ahí también empezamos a ir justo a estos festivales, y ahí nos conocimos, de hecho, como por el interés de los animales y qué sé yo. Y en estos festivales de cine que se hacen en Bristol, que se hacen en Estados Unidos, se te empiezan a repetir las caras, te empieza a conocer gente, y eso te permite que eventualmente te contraten como asistente y eventualmente como camarógrafos, que nuestra aspiración con Cristian Muñoz Salas también, cuando entramos a la industria, era muy raro un camarógrafo que no fuera inglés o gringo. Y hoy día se está abriendo mucho. El COVID también potenció mucho eso, de que camarógrafos locales pudieran trabajar en estas producciones mucho más que antes. Ahora sí o sí hay que ganar la confianza de ellos. Si naturalmente son desconfiados en general. Entonces tenéis que ganarte la confianza a poco. Es como muy poquito a poquito vais probando cómo les gusta el deliver. You have to deliver. Claro, como que tenéis que entregar lo que te estamos pidiendo. Perfecto. Otra pregunta, dicen, ¿cuál fue el rol del expresidente Obama en esto y cómo fue saber que su voz contaría la historia? Bueno, fue productor ejecutivo, y cuando yo firmé el contrato con la productora me contaron en el 2019, y tuve que firmar 2 papeles más de confidencialidad, que no podía decir nada. Y obviamente, desde el principio siempre supimos que iba a tener un peso mediático importante, porque en general los documentales, está David Attenborough en Inglaterra y en el resto del mundo se ha puesto muy de moda para todos estos contenidos de streaming, que agarran hasta los Avengers de Marvel para que te hagan la voz. Todo. Claro. Yo creo que han hecho algún documental de naturaleza últimamente. De hecho, nosotros tenemos uno que va a salir, un personaje bien conocido en julio. No, pero ya lo dijiste que al terminar lo vamos a decir. Es de Marvel. Técnicamente no. No. Pero está bien. Pero el punto es que tener a Barack Obama le da otro peso, porque además por una serie de parques nacionales, tener un político de esa categoría, de ese renombre,
proteger áreas silvestres es una decisión política, es una posición de estados, no es una posición de privados, a menos que queráis comprar muchas tierras y entregarlas después. Es una posición, ¿cierto? Entonces eso es lo que generaba, como que siempre supimos del impacto que iba a tener, especialmente en Netflix. Y por otro lado está la parte editorial. Ellos estaban muy metidos en la parte editorial. Yo no tenía contacto con ellos, eso lo hacía ya directamente el productor ejecutivo de la serie. Entonces nosotros presentábamos nuestras historias, presentábamos lo que queríamos hacer, y ellos tenían la relación directa con la productora Higher Ground, que es de Barack Obama. Él fue productor ejecutivo de la serie. Y nunca conocimos a Obama. No, era la pregunta que venía. ¿Estuvieron con Barack Obama? No. Se grabó En la pantalla verde. James Honeyman y Sophie Todd, que fueron los productores ejecutivos y la productora de la serie, fueron los que manejaron todo ahí. Y también decir que Barack no estuvo en Chile. No estuvo en Chile. Hubo planes en un momento, pero pegó el COVID, la agenda, y al final no se pudo. Vamos con la pregunta. Además del ámbito turístico, ¿creen que el documental Great National Parks beneficiará a la imagen de Chile en el exterior? Si es así, ¿de qué manera? O sea, sin duda, esto es un panfleto de imagen de Chile, de la protección de la naturaleza en un mundo en que sabemos que la crisis climática que hoy día vivimos es la agenda más importante que nos afecta a todos, como decía René antes, no solo a nivel local, sino que a nivel global. Y las iniciativas de los parques nacionales son clave para proteger este mundo. Y el ejemplo de Chile, o que sirva esta serie como ejemplo de Chile hacia el extranjero, es algo que ojalá se viralice como estrategia de otros países para crear estas redes, y que Chile también sea un punto de presión para generar mejores condiciones para la protección de los parques, y ojalá más parques también. ¿Tu visión, René? Que Chile sale bastante bien parado, encuentro, con el documental, no solo por lo que genera como parte emocional, lo bonito, la historia, los animales, sino es una de las historias de éxito a nivel mundial. Claro, no es perfecta, está llena de imperfecciones, porque la naturaleza en estos momentos está amenazada, está seriamente amenazada, pero creo que es una de las historias positivas que se resaltan. Y habla de Chile, de decisiones también de gente, como los Tompkins. La ruta de los parques de la Patagonia es única en el mundo. Eso hizo que esta serie básicamente focalizara un capítulo entero. O sea, no era Patagonia porque era Patagonia, era porque había una red de parques de Patagonia, y se trata el capítulo como si fuese eso, como si fuese un gran parque. Incluso, porque esto también siempre se discute, ¿dónde está Patagonia al límite? Incluso se amplió, sabiendo que Patagonia quizá no es la Araucanía, pero querían que hubiesen los monkey passes, la Araucaria, tenían que aparecer, ¿cachai? Sí, pues ahí hay un tema que después en la postproducción, quizás los más puristas, alguien diga, la Araucanía no es considerada la Patagonia. No hay límite, pero básicamente como estos son decisiones, yo obviamente digo, bueno, pero nosotros no lo consideramos, así yo hablo por el país, nosotros no lo consideramos realmente Patagonia, pero también ellos lo ven de otra manera. Bueno, como, se extiende un poco porque es mejor hablar que no hablar. Y en Argentina el mapa de la Patagonia parte mucho más al norte además, entonces tú lo veis desde afuera como viendo el mapa. La provincia de Buenos Aires también dice que parte de la Patagonia y la Argentina. Y no ha tocado, yo creo que no ha tocado en otras producciones que Patagonia y desierto que el desierto de Atacama, es como allá, pero ahí parte la Patagonia. Paremos un poco, bajemos un poco más. Otra pregunta aquí, Adolfo Molina pregunta, ¿hay alguna toma muy buena que hayan realizado y que por motivo no haya salido en el capítulo? ¿Cuál fue? 95%. Cientos de tomas. Yo creo que lo más difícil cuando uno está filmando es que tú sabes que primero las tomas que uno hace es para contar la historia, y siempre lo más importante es que la historia se cuenta de la mejor manera, y eso obviamente que significa el sacrificio de varias tomas, y a veces tú tenés 10 tomas iguales o parecidas de lo mismo, una atardecer y la otra en la mitad del día, pero resulta que la de la mitad del día era mejor para contar la historia que la del atardecer, entonces sacrificaron esa por poner la otra, pero son gajes del oficio. O se sacrifican historias que no van con la historia principal, y es como... También. Pasa mucho. Y duele mucho cuando la decisión es como... Claro. El mouse es borrar y poner otra. Eso es lo que duele. Hay veces que se van a filmar secuencias enteras y después no llegan a la serie. Y en general también decir que las producciones son 40 minutos, en general. 42, 53 la hora como de tele. Perfecto. Otra pregunta. Aparte de las producciones internacionales, ¿existe apoyo en Chile a través de fondos o privados para poder financiar este tipo de documentales, tomando en cuenta los altos costos técnicos y humanos de este tipo de producciones? O sea, dividirlo en dos cosas. Por un lado está la parte motivacional, de que no hay que quedarse en eso, hay que tratar, da lo mismo los equipos que uno tenga. Hice un programa en el 13C cuando nos conocimos con el Ignacio, y tú hiciste otro programa, no eran programas de recursos, y uno trata de hacer lo mejor que puede. Yo me fui a África a grabar con unas Handycam de Sony prestadas,
por Sony y salió un programa. Eran ganas. Pero eso es lo principal, y con la naturaleza son ganas. Da lo mismo el lente, da lo mismo que tan caro es, que no tengáis lo realmente profesional. Son las ganas de tratar y tratar de hacerlo de manera profesionalmente ética con la naturaleza. Eso es lo principal. Porque lo segundo, lamentablemente, estas producciones son caras. Estas producciones son estar en la mitad de la nada por mucho tiempo, con equipos que son muy caros, y eso lo hace bastante difícil. Y lamentablemente los fondos no dan. Nosotros tuvimos un CNTV, un Consejo Nacional de Televisión, que en Chile funciona muy bien, son buenos montos, pero no funciona para lo que acá estamos viendo con Netflix, por ejemplo. Pero al mismo tiempo hay que entenderlo como desde el punto de vista privado, por ejemplo. Acá hay una industria que es internacional. Nosotros no se trabaja de Chile para Chile, acá se trabaja de Chile para el mundo. Y cuando tú ves esto como una oportunidad de industria internacional, como una oportunidad de negocio, si quieres verlo, porque estas productoras, esto es su trabajo. Ya tienen que, en el fondo, salir en verde al final del día. Tú te das cuenta que hay una plataforma de distribución y económicamente sustentable para generar este tipo de contenido de este nivel de presupuesto. Entonces, hay espacio para inversión de documentales o de producciones parecidas. Y como dice René, al final del día, lo más importante son las ganas. Pero existe una industria hambrienta de contenido como Mi profesor el tiburón, Mi maestro pulpo, perdón, o historias similares. Perfecto. Bueno, vamos terminando. Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron fijas en este conversatorio. Para los que no han visto el documental, está en Netflix, no se lo pierdan. Pueden contactar en sus cuentas personales a René y a Ignacio, son buena onda. Así que pueden... Son amigos. Son amigos, Claro, así que toda la gente que quiera saber más sobre las producciones de historia natural, pueden ahí contactarlos a ellos. Yo también agradezco la invitación, feliz de tener este momento de profundizar esta temática que es tan importante. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias. Gracias, BTG.